La tierra bajo sus uñas era para Catherine la única verdad en su nueva vida. Se arrodilló entre los surcos de lavanda, inhalando el aroma penetrante mezclado con el olor a tierra húmeda. Sus manos, antaño cuidadas y suaves, ahora estaban ásperas por el trabajo. El vestido gris del monasterio, de lana basta, sin adornos ni encajes, le rozaba la piel de las muñecas, pero era precisamente esa sencillez, esa ausencia de todo lo superfluo, lo que le brindaba paz. Aquí, en el jardín de la abadía de Santa Inés, podía respirar. Aquí nadie sabía quién había sido. Catherine Ormond, hija de un baronet, heredera de un nombre que una vez fue ilustre. Ahora, nadie. La campana de la capilla dio la una, y su tañido se extendió sobre los muros de piedra, sobre las estrechas ventanas de las celdas, sobre el jardín donde las hermanas cultivaban hierbas para infusiones medicinales. Catherine se enderezó, se limpió las manos en el delantal y miró al cielo. Nubes grises se arrastraban lentamente sobre Yorkshire, como si el tiempo fluyera de otra manera. Sin prisas, con mesura, lejos del ajetreo de las temporadas londinenses. No se arrepentía de haber huido. No lamentaba haber dejado atrás las ruinas de la finca de su padre, los litigios, los acreedores que llamaban a su puerta y los susurros en los salones. Los Ormond están arruinados, el baronet lo ha perdido todo, hasta su hija es ahora una carga. Aquí, entre las monjas, podía olvidar. Podía fingir que aquella vida era de otra persona. Hermana Catherine, la llamó la abadesa, la madre Juliana, apareciendo en el arco que conducía al jardín. La anciana, vestida de negro, se movía en silencio, como una sombra. Tenemos una visita. Catherine se sobresaltó. Las visitas eran raras en el monasterio. Por lo general, granjeros locales que traían donaciones o viajeros que buscaban refugio por una noche. Se secó las manos en el delantal y se levantó. ¿Una visita? Repitió, sintiendo una opresión en el pecho. Llevaba 6 meses escondida aquí, 6 meses en los que nadie sabía dónde estaba. La madre Juliana asintió, y en su mirada brilló algo que Catherine no pudo descifrar. Preocupación, compasión. Un caballero ha venido de Londres, pide verla. El corazón de Catherine se aceleró. Se llevó una mano al pecho, como si pudiera detener el miedo creciente. No espero a nadie, susurró. Nadie debería saber que estoy aquí. Él lo sabe, hija mía, dijo la abadesa con suavidad, y me temo que será imposible negarse. Es muy insistente. Catherine siguió lentamente a la madre Juliana a través del arco, por un pasillo de piedra donde el eco de sus pasos resonaba en las paredes. Sus pensamientos se arremolinaban. ¿Quién podría ser? ¿Un acreedor? ¿Alguien de su antiguo círculo? ¿O...? Se detuvo ante la puerta del locutorio, y su mano tembló al alcanzar el pomo. Valor, hija, susurró la abadesa antes de retirarse. Catherine entró. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, alto e inmóvil como una estatua. Hombros anchos, una levita azul oscuro impecablemente cortada, botas negras pulidas hasta brillar. Incluso sin volverse, parecía el dueño del lugar. La luz del sol que se filtraba por la estrecha ventana perfilaba su silueta, y Catherine olvidó respirar por un instante. Lo reconoció antes de que se diera la vuelta. Evan Selby, marqués de Ravenscroft. En otro tiempo fue amigo de su padre. Un invitado frecuente en su casa. Un hombre al que había visto en la mesa del comedor, en el salón, en las cacerías. Era 10 años mayor que ella, y de niña le había temido, demasiado serio, demasiado silencioso. Pero luego, cuando creció, el miedo se transformó en algo más, algo en lo que prefería no pensar. Se volvió, y sus miradas se encontraron, ojos oscuros, casi negros, fríos como el hielo invernal. Rasgos afilados, labios finos apretados en una línea recta. No había cambiado.
La misma distancia aristocrática, la misma impenetrabilidad, como si nunca sonriera, como si nunca sintiera. Señorita Ormond, dijo, con una voz grave y serena, sin emoción. Catherine apretó las manos en puños, ocultándolas en los pliegues de su vestido. No esperaba volver a verlo nunca, menos aún aquí. «Milord», respondió, y su voz sonó más débil de lo que le hubiera gustado. «No, no entiendo qué le trae por aquí». Él dio un paso adelante, y ella retrocedió instintivamente. Su mirada recorrió su figura, el vestido gris, el delantal tosco, el cabello recogido bajo una cofia sencilla. No había juicio en sus ojos, solo una fría curiosidad. «La han estado buscando», dijo. «Durante mucho tiempo. Se ha escondido bien, señorita Ormond». «No me escondía», mintió ella, levantando la barbilla. «Simplemente, elegí una vida tranquila». Sus labios se crisparon apenas perceptiblemente, pero ella lo notó. Una mueca de burla, desprecio. «Una vida tranquila», repitió él como saboreando las palabras. «Entre monjas, en Yorkshire, lejos de Londres, de la sociedad, de todo lo que conocía». Catherine apretó los dientes. «¿Qué necesita, milord?» No respondió de inmediato. En su lugar, se acercó a la mesa, donde había unas sencillas sillas de madera, y le indicó con un gesto que se sentara. Ella no se movió. «Necesito hablar con usted sobre la deuda de su padre», dijo finalmente, y sus palabras cayeron en el silencio, como piedras en el agua. Catherine sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Mi padre murió», susurró. «Hace 3 meses. Usted lo sabe». «Lo sé», asintió él. «Pero la deuda permanece. 30.000 libras. Con los intereses, 35.000». Se tambaleó, y su mano encontró apoyo en el respaldo de una silla. 35.000. Una suma inimaginable. Una cantidad capaz de comprar una finca entera, o de arruinar una vida. «Yo no puedo ofrecerle nada», dijo, con la voz temblorosa. «No tengo nada. La finca se vendió. Todo lo que había se lo llevaron los acreedores. Yo no...» «Lo sé», la interrumpió. «Por eso estoy aquí». Se acercó más, y Catherine sintió su presencia con todo su cuerpo. El calor que emanaba de él, el olor a colonia cara mezclado con el aroma a cuero y humo. Estaba demasiado cerca, demasiado real. «Le propongo un trato», dijo Evan, mirándola desde arriba. «Usted se casará conmigo. La deuda quedará saldada». Silencio. Catherine lo miró fijamente, sin poder creer lo que oía. «¿Qué?», exhaló. «Un matrimonio», repitió él, como si se tratara de un negocio. «Usted se convierte en la marquesa de Ravenscroft. La deuda de su padre se anula. Obtiene un nombre, una posición, protección. Yo obtengo...» Hizo una pausa y Catherine vio algo oscuro cruzar sus ojos. «¿Qué obtiene usted?», preguntó, con una voz que le sonó ajena. «Una esposa», respondió él con sencillez. «La heredera de un linaje antiguo, una mujer que entiende las reglas de la alta sociedad y no me creará problemas». Catherine retrocedió, como si la hubiera abofeteado. «Usted me está proponiendo que sea el pago por la deuda de mi padre», susurró, y la ira comenzó a arder en su pecho. «¿Habla en serio?». Evan no parpadeó. «Absolutamente. Eso es monstruoso», exclamó, y su voz resonó en el silencioso locutorio. «No soy una mercancía, milord. No soy un objeto que se pueda comprar o vender». «Por supuesto que no», convino él, y su calma solo avivaba la furia de ella. «Pero tampoco está en posición de negarse». Ella dio un paso hacia él, con los ojos brillantes. «Prefiero quedarme aquí para siempre antes que aceptar semejante humillación». «Quedarse», replicó él, y por primera vez hubo emoción en su voz, ironía. «¿Cree que el monasterio la acogerá eternamente? ¿Sin dote, sin donaciones?
Está aquí por la caridad de la abadesa, señorita Ormond, y esa caridad no es infinita. Catherine se quedó helada. Tenía razón, lo sabía. La madre Juliana la había acogido por compasión, pero la abadía vivía de donaciones, y tarde o temprano tendría que marcharse. Tengo otras opciones, dijo en voz baja, aunque ella misma no sabía cuáles. ¿Cuáles? Preguntó Evan, inclinando la cabeza. ¿Ser institutriz? ¿Dama de compañía de alguna anciana? ¿Vivir de migajas sabiendo que una vez bailó en salones y vistió sedas? Cada palabra era un golpe. Sabía dónde herir. Sabía cómo destruir sus últimas ilusiones. ¿Por qué? Preguntó ella, mirándolo a los ojos. ¿Por qué desea esto? No le faltan pretendientas. Es un marqués, es rico. Puede elegir a quien quiera. Evan se apartó, se acercó hacia la ventana y volvió a mirar hacia afuera. El silencio se prolongó, y Catherine pensó que no respondería. Porque necesito una esposa que no espere amor de mí, dijo finalmente, y su voz sonaba cansada. Necesito una mujer que entienda que el matrimonio es un acuerdo, un contrato. No soy un romántico, señorita Ormond. No creo en los sentimientos, pero necesito un heredero. Necesito una mujer que pueda dirigir mi casa y que no reclame lo que no puedo dar. Catherine sintió un frío recorrerle el cuerpo. Me propone un matrimonio sin amor, dijo. Una cáscara vacía. Le propongo honestidad, corrigió él volviéndose. ¿Qué es mejor? ¿Una mentira sobre sentimientos o la verdad sobre un trato? Ella no supo qué responder. Necesito tiempo, dijo, con la voz temblorosa. No puedo decidir ahora. Tiene 24 horas, respondió Evan, sacando un sobre de su bolsillo y dejándolo sobre la mesa. Me hospedo en una posada en Richmond. Mañana a mediodía volveré a por su respuesta. Si se niega, llevaré la deuda a los tribunales. Su reputación, ya empañada, quedará destruida para siempre. No podrá encontrar trabajo. No podrá casarse con nadie más. Se convertirá en una paria. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral sin volverse. Piénselo, señorita Ormond. Piénselo muy bien. Y se fue, dejándola sola en la fría habitación, con el corazón desbocado y los pensamientos dispersándose como hojas de otoño en el viento. Catherine no durmió esa noche. Yacía en la estrecha cama de su celda, mirando el techo donde las sombras de la vela danzaban como fantasmas. Fuera, el viento susurraba en las ramas de un viejo roble, y el sonido le parecía la canción de su pasado, lejano, inalcanzable. Recordó a su padre, su risa, su confianza, sus promesas de que todo saldría bien, y luego su rostro, demacrado y gris, cuando comprendió que lo había perdido todo, las cartas, las apuestas. La locura del juego que lo consumió por dentro. Perdóname, Catherine, susurró antes de morir. Perdóname. Perdóname. Ella lo había perdonado. Pero perdonar no significaba olvidar. Ahora, su deuda pesaba sobre sus hombros. 35,000 libras. Y el hombre que las reclamaba le ofrecía, ¿qué? ¿Una salvación o una jaula? Catherine cerró los ojos, y el rostro de Evan Selby apareció ante ella. Frío, sin emociones, unos ojos que no reflejaban nada más que cálculo. No le prometía felicidad. Ni siquiera respeto, solo honestidad. Un matrimonio sin amor. ¿Era eso un matrimonio? ¿Pero qué más le quedaba? Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y la abrió. El aire nocturno irrumpió en la celda, frío y fresco. A lo lejos, una lechuza ululó, y su sonido le pareció una advertencia. Catherine se llevó la mano al pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Podía negarse, podía quedarse allí, encontrar otro camino, pero Evan tenía razón. No le quedaban caminos. Recordó sus palabras. ¿Qué es mejor?
una mentira sobre sentimientos o la verdad sobre un trato. Y quizás en esa verdad había una especie de cruel misericordia. No sabía qué le respondería al día siguiente, pero sabía una cosa: la elección que tenía por delante cambiaría su vida para siempre. Y cuando el amanecer tiñó el cielo de un rosa pálido, Catherine seguía de pie junto a la ventana, contemplando un mundo que ya no era su hogar. Exactamente a mediodía del día siguiente, el carruaje del marqués de Ravenscroft se detuvo a las puertas del monasterio. Catherine lo esperaba en el jardín, entre la lavanda y el romero. Llevaba el mismo vestido gris, sin querer parecer diferente. Tenía las manos frías, a pesar del día cálido. Evan descendió del carruaje y caminó lentamente hacia ella. Vestía con la misma impecable elegancia, levita negra, cuello alto, guantes. Su rostro no expresaba nada, y Catherine pensó que quizás él siempre era así, siempre cerrado, siempre inaccesible. Se detuvo a un paso de ella, mirándola a los ojos. ¿Su respuesta?, preguntó. Catherine inspiró, exhaló y pronunció las palabras que sellaron su destino. Acepto. Algo brilló en sus ojos. Alivio, satisfacción. No tuvo tiempo de descifrarlo. Bien, asintió él. La boda será en 2 semanas, en mi finca. Le enviaré un carruaje y todo lo necesario. Se dio la vuelta para marcharse, pero Catherine lo detuvo. Milord, él se volvió. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. Quiero saber la verdad. No excusas. La verdad. Evan la miró durante un largo rato, tanto que casi se arrepintió de su pregunta. Pero entonces habló, y su voz fue casi suave. Porque es la única que no fingirá amarme por mi título. Es la única que entrará en este matrimonio con los ojos abiertos. Y eso es honesto. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola de pie entre las flores, con el corazón latiendo demasiado rápido y un pensamiento que no podía ahuyentar. ¿Y si se equivoca? El carruaje llegó al amanecer del tercer día. Catherine esperaba a las puertas del monasterio con un único atillo en las manos, que contenía todo lo que le quedaba: 2 vestidos que había traído consigo 6 meses atrás, varias mudas de ropa interior, un peine de marfil, lo último que no tuvo que vender, y un camafeo con el retrato de su madre. Nada más. La madre Juliana la abrazó a modo de despedida, y Catherine sintió temblar las viejas manos. «Que el Señor te acompañe, hija», susurró la abadesa. Recuerda, incluso en el corazón más frío puede prender una llama. Solo necesita tiempo. Catherine asintió, sin fiarse de su propia voz. No creía en esas palabras. Evan Selby era un hombre de hielo, y no se hacía ilusiones de poder derretirlo. El cochero, un hombre de mediana edad y silencioso con una librea de color verde esmeralda oscuro, tomó su atillo y la ayudó a subir al carruaje. El interior olía a cuero y cera. Los asientos estaban tapizados de terciopelo y las ventanas tenían pesadas cortinas. Un lujo al que una vez estuvo acostumbrada y que había olvidado durante sus meses en el monasterio. El carruaje se puso en marcha y Catherine se volvió para ver cómo los muros grises de la abadía se empequeñecían en la distancia. Sintió una opresión en el pecho. Aquel había sido su último refugio, el último lugar donde pudo esconderse. Ahora se dirigía hacia lo desconocido. El viaje duró todo el día. Pasaron por las colinas de Yorkshire, atravesaron pequeñas aldeas, donde los niños corrían a ver el lujoso carruaje, y cruzaron un puente sobre un río cuyas aguas rugían al chocar contra las rocas. Catherine miraba por la ventana, intentando no pensar en lo que le esperaba. Al atardecer, entraron en el condado de Derbyshire y el paisaje cambió. Las colinas se hicieron más escarpadas, los bosques más densos, y el aire se impregnó del olor a brezo y del humo de fincas lejanas. Cuando el sol comenzaba a ponerse, el carruaje giró hacia una amplia avenida flanqueada por robles centenarios, y Catherine lo vio: Ravensmoor.
La finca del marqués de Ravenscroft se alzaba sobre una colina, oscura y majestuosa, como un castillo de una antigua leyenda. La piedra gris de sus muros parecía casi negra en el crepúsculo, y las estrechas ventanas brillaban desde dentro con una tenue luz amarilla. Torres en las esquinas, tejados puntiagudos, balcones tallados. Todo recordaba a una época en la que los aristócratas construían casas fortaleza, preparadas para resistir un asedio. El carruaje se detuvo ante un amplio porche y la puerta se abrió. Apareció el mayordomo, un hombre alto y canoso con un rostro que parecía tallado en piedra. Ayudó a Catherine a bajar, y ella pisó la grava sintiendo que las piernas le flaqueaban por el cansancio. Señorita Ormond, dijo el mayordomo, inclinándose. Soy Wilson, el mayordomo de su señoría. Bienvenida a Ravensmoor. Catherine asintió, sin saber qué decir. Miró a su alrededor. Los sirvientes estaban formados junto a la entrada. Hombres y mujeres con libreas impecables, todos con rostros igualmente impenetrables. Sintió sus miradas sobre ella, evaluadoras, curiosas, y un deseo de darse la vuelta y huir la invadió. Su señoría la espera en la biblioteca, continuó Wilson. Pero primero la acompañaré a sus aposentos. Debe de estar cansada del viaje. La guío al interior, y Catherine entró en un enorme vestíbulo con suelo de mármol, techos altos y una lámpara de araña en la que ardían cientos de velas. Las paredes estaban cubiertas de retratos. Los antepasados de Evan la miraban desde los lienzos, severos y altivos. Una escalera ancha y curva conducía al segundo piso. Wilson subió los escalones y Catherine lo siguió. Recorrieron un largo pasillo alfombrado de un rojo oscuro. Pasaron varias puertas y se detuvieron ante la última. Sus aposentos, señorita, anunció el mayordomo, abriendo la puerta. Catherine entró y se quedó inmóvil. La habitación era inmensa, mucho más grande que cualquier cosa que recordara de su infancia. Altas ventanas con pesadas cortinas de color burdeos, una chimenea en la que ya ardía el fuego, una cama con dosel cubierta con una colcha de seda. Sobre el tocador había cepillos de plata y frascos de perfume. Contra la pared, un armario de madera oscura, tallado y macizo. El aire olía a lavanda y cera de abeja. El ama de llaves, la señora Holland, le ha preparado todo lo necesario, dijo Wilson. Si necesita algo, toque la campanilla. La cena se servirá en 1 hora. Hizo una reverencia y salió, cerrando la puerta tras de sí. Catherine se quedó sola. Caminó lentamente hacia el espejo sobre el tocador y se detuvo, observando su reflejo. La mujer que la miraba le parecía una extraña. Su cabello rubio claro, que se había escapado de la sencilla cofia, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Antaño lo llevaba recogido en peinados complejos, adornado con cintas y perlas, pero ahora estaba simplemente trenzado. Su piel era pálida, casi transparente, con un ligero rubor en las mejillas, resultado de su trabajo en el jardín del monasterio. Sus ojos de un azul grisáceo, grandes y enmarcados por pestañas oscuras, parecían cansados. Tenía rasgos finos, pómulos altos, nariz recta y unos labios que antes sonreían a menudo, pero que ahora estaban acostumbrados al silencio. Se pasó una mano por el rostro, como para asegurarse de que realmente era ella, 22 años. Una vez la llamaron hermosa, una novia deseada, la esperanza de su familia. Ahora era solo una deuda que debía ser saldada. Catherine se quitó la cofia, deshizo la trenza, y su cabello se derramó sobre sus hombros, suave y ondulado. Recordó cómo su madre se lo cepillaba antes de dormir, susurrándole cuentos, mientras su padre la llamaba mi pequeño rayo de sol. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero las contuvo. No podía llorar. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Se volvió hacia el armario y lo abrió. Dentro colgaban vestidos, docenas de ellos, cada uno más hermoso que el anterior. Seda, muselina, terciopelo, colores que iban desde los pasteles hasta los tonos profundos, lavanda, melocotón, esmeralda, zafiro. Catherine deslizó los dedos por las telas
y sintió que se le encogía el corazón. No había pedido esto. No lo quería. Sobre la cama había una nota, escrita con una caligrafía firme. Necesitará un guardarropa adecuado. La modista vendrá mañana para las pruebas finales. R. Ravenscroft. Evan. Catherine arrugó la nota en su mano. La estaba comprando, vistiéndola como a una muñeca, preparándola para el papel que debía interpretar. Marquesa, esposa, el adorno de su casa. Arrojó la nota al fuego y observó cómo el papel se ennegrecía y se retorcía, convirtiéndose en cenizas. La cena se sirvió en el comedor pequeño, una estancia que aún así parecía enorme. Una larga mesa de madera oscura, sillas con respaldos altos, una lámpara de araña cuya luz se reflejaba en la plata pulida. Catherine se sentó en un extremo de la mesa y Evan en el otro. La distancia entre ellos parecía un abismo. Se había puesto uno de los vestidos que encontró en el armario. Uno sencillo, de color melocotón, con talle alto y mangas largas. Se recogió el cabello en un moño en la nuca, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Parecía casi como antes, casi como la dama que una vez fue. Evan no había cambiado. La misma levita oscura, la camisa blanca como la nieve, la corbata anudada con una precisión impecable. Comía en silencio, sin levantar la vista, y Catherine no sabía si debía ser ella quien rompiera el silencio. Los sirvientes traían un plato tras otro: sopa, asado, verduras, pastel. Apenas probó bocado, sintiendo que cada trozo se le atascaba en la garganta. Finalmente, cuando los sirvientes retiraron los platos y sirvieron el vino, Evan habló. ¿Se ha instalado cómodamente? Catherine levantó la vista. Su rostro seguía siendo igual de impenetrable. Sí, milord, respondió en voz baja. Gracias. Él asintió y volvió a guardar silencio. La quietud la oprimía como un peso. La boda será pasado mañana, dijo al fin, en la capilla de la finca. Solo el sacerdote y los testigos necesarios. No veo sentido a las ceremonias ostentosas. Catherine apretó las manos en su regazo. Como usted diga, milord. Por favor, llámeme por mi nombre, dijo él, y en su voz hubo un matiz de irritación. Pronto seremos marido y mujer. Las formalidades sobran. De acuerdo, Evan, pronunció ella, y el nombre sonó extraño en sus labios. Él la miró, y sus miradas se encontraron. Algo brilló en sus ojos: curiosidad, interés, pero desapareció tan rápido que pudo habérselo imaginado. ¿Tiene alguna pregunta?, inquirió él. Tenía 1000 preguntas, pero Catherine eligió una. ¿Qué espera de mí después de la boda? Evan se reclinó en su silla, haciendo girar la copa de vino en su mano. Que dirija la casa, que reciba a los invitados cuando sea necesario, que mantenga las apariencias. Hizo una pausa, y que dé a luz a un heredero. Eso es lo principal. Catherine sintió que el rubor le subía a las mejillas. Bajó la mirada. Comprendo. No se preocupe, añadió él con voz más seca. No soy un monstruo. No exigiré nada para lo que no esté preparada, pero tarde o temprano tendrá que suceder. Ese es el propósito del matrimonio. Ella asintió, sin levantar la vista. El corazón le latía tan fuerte que le pareció que él debía oírlo. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo en voz baja. «Por supuesto. ¿Por qué no se casó antes?» «Tiene 32, 33 para un hombre de su posición es tarde», terminó él por ella, y una mueca asomó a sus labios. «Por primera vez. Sí, tengo 33, y no me casé porque no encontré a una mujer que me conviniera». «¿Y yo le convengo?», preguntó Catherine, levantando la vista. Evan la observó durante un largo rato, estudiándola. «Usted no finge», dijo finalmente. «No actúa, no intenta complacerme. Eso es una rareza». «Quizás porque no tengo otra opción», replicó ella, y la amargura se filtró en su voz. «Es posible,
convino él. Pero no por ello es menos valioso. Se levantó, dejando la servilleta sobre la mesa. Le deseo buenas noches, Catherine. Mañana será un día largo. Salió, dejándola sola en el inmenso comedor, donde las velas se consumían arrojando largas sombras sobre las paredes. Al día siguiente llegó la modista, una mujer robusta y parlanchina, que trajo consigo un baúl lleno de muestras de tela. Tomó las medidas de Catherine, chasqueando la lengua y negando con la cabeza. Demasiado delgada, querida, demasiado delgada, murmuraba. Hay que alimentarla. Pero no importa, el vestido lo disimulará. El vestido de novia era de muselina blanca con bordados de hilo de plata en el bajo y las mangas, talle alto, como dictaba la moda, mangas abullonadas, escote abierto. Cuando Catherine se lo puso y se miró en el espejo, vio a una novia, pero no se vio a sí misma. ¡Perfecto!, exhaló la modista. Su señoría quedará encantado. Catherine guardó silencio. No creía que Evan fuera capaz de sentir encanto. Después de la prueba salió a pasear por los terrenos de la finca. Los jardines de Ravensmoor eran extensos. Parterres cuidados con rosas, senderos bordeados de boj, cenadores cubiertos de hiedra. A lo lejos se veía un bosque, oscuro y tentador. Catherine caminaba despacio, inhalando el aroma de las flores, escuchando el canto de los pájaros. Había silencio, tranquilidad. Casi como en el monasterio. Casi. Le gusta el jardín. Se sobresaltó y se dio la vuelta. Evan estaba detrás de ella, con un libro en las manos. No había oído sus pasos. Sí, respondió. Es precioso. A mi madre le encantaban las rosas, dijo él, mirando los parterres. Pasaba horas aquí. Después de su muerte yo continué. Contraté jardineros. Lo mantuve todo como ella quería. Catherine lo miró. Por primera vez oyó algo personal en su voz. Algo cálido. ¿Hace mucho que murió?, preguntó Catherine con cautela. 15 años, respondió él. Yo tenía 18. Mi padre apenas le sobrevivió un año. Lo siento. Evan se encogió de hombros. El pasado no se puede cambiar. Permanecieron en silencio, y Catherine sintió que algo invisible flotaba entre ellos. No era cercanía, pero tampoco enemistad. Simplemente presencia. ¿Por qué lee en el jardín?, preguntó ella, señalando el libro que él sostenía. Aquí hay silencio, respondió él con sencillez. La casa es demasiado ruidosa. Los sirvientes, los asuntos, aquí puedo pensar. Catherine sonrió débilmente, pero sonrió. Lo entiendo. A mí también me gustaba el silencio. En el monasterio. Evan la miró, y algo cambió en su mirada. Se suavizó. ¿Lo echa de menos?, preguntó. Ella reflexionó. A veces, allí era más sencillo, menos expectativas. Aquí tampoco hay muchas expectativas, dijo él. Solo se le pide que sea usted misma. ¿Yo misma?, replicó ella. ¿Está seguro de que sabe quién soy? Evan inclinó la cabeza, estudiándola. No, admitió. Pero me gustaría saberlo. El corazón de Catherine dio un vuelco. No esperaba esas palabras. No de él. ¿Por qué?, susurró. No respondió de inmediato. En su lugar, extendió la mano y cortó una rosa del arbusto más cercano, una rosa blanca con los pétalos aún húmedos por el rocío de la mañana. Se la ofreció a Catherine, y sus dedos se rozaron por un instante. «Porque será mi esposa», dijo en voz baja. «Y quizás podamos hacer que este matrimonio sea un poco menos vacío». Catherine tomó la rosa, sintiendo un calor extenderse por su pecho. No supo qué decir, no supo si creerle. Pero cuando él se dio la vuelta y se alejó, ella se quedó de pie entre las rosas, sosteniendo la flor y sintiendo que su corazón latía un poco más rápido que antes. La mañana de la boda recibió a Catherine con un cielo gris y olor a lluvia. Se despertó temprano, antes del amanecer, cuando las primeras gotas golpeaban las ventanas, y se quedó acostada mirando el dosel de la cama, incapaz de levantarse.
Hoy se convertiría en la marquesa de Ravenscroft. Hoy su vida cambiaría para siempre. No sentía miedo, era otra cosa. Un vacío mezclado con un silencioso asombro ante la rapidez con que el destino podía darle la vuelta a todo. Hacía un mes deshiervaba los bancales del jardín de un monasterio. Hoy se casaría con uno de los aristócratas más ricos de Inglaterra. Pero, ¿por qué sentía tanto frío en el pecho? Llamaron a la puerta y entró el ama de llaves, la señora Holland, una mujer de unos 50 años, con el pelo cano recogido bajo una cofia y unos amables ojos castaños. Tras ella, dos doncellas traían jarras de agua caliente. «Buenos días, señorita Ormond», dijo el ama de llaves con una suave sonrisa. «Es hora de prepararse. La ceremonia comenzará a las 11». Catherine se dejó ayudar. La lavaron, le secaron el pelo y se lo cepillaron hasta que brilló. Los mechones rubios caían en ondas casi hasta su cintura, y la doncella mayor, Anne, los recogió en un peinado complejo. Rizos sujetos con pequeñas horquillas de perlas, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Un peinado sencillo pero elegante, adecuado para una novia. Luego le pusieron el vestido blanco. La muselina susurraba mientras la tela se deslizaba por su piel, y el bordado de plata brillaba a la luz de las velas. Las mangas se ajustaban a sus brazos, el escote dejaba al descubierto sus hombros, y el bajo caía hasta el suelo. Catherine se miró en el espejo y, una vez más, no reconoció su reflejo. Era hermosa, eso lo sabía sin falsa modestia. Piel pálida, grandes ojos de un azul grisáceo, rasgos finos. Pero su belleza parecía una máscara. Debajo se escondía una joven que aún no entendía cómo había llegado hasta allí. «Está preciosa, señorita», susurró Anne, ajustando el último pliegue del vestido. «Su señoría quedará...» Vaciló, buscando la palabra adecuada. Complacido, complacido. No maravillado, no feliz. Complacido. Catherine esbozó una débil sonrisa. «Gracias, Anne». La señora Holland le entregó un ramo de rosas blancas, atado con una cinta de raso. Las flores estaban frescas, con gotas de rocío en los pétalos, y su fragancia se mezclaba con el olor a lluvia del exterior. «¿Es la hora, señorita?», dijo el ama de llaves con suavidad. Catherine asintió, tomó el ramo y salió de la habitación. La capilla estaba en el ala este de la finca, una pequeña construcción de piedra con altos vitrales y bancos de madera oscurecidos por el tiempo. Cuando Catherine entró, la recibió el olor a incienso y cera de abeja. Las velas ardían en el altar, arrojando una suave luz dorada sobre los muros de piedra. Había poca gente. El sacerdote, un viejo vicario de rostro amable y arrugado. Wilson, el mayordomo, que hacía de testigo. La señora Holland, de pie junto al último banco. Y Evan estaba de pie junto al altar, de espaldas a ella, con una levita azul oscuro y pantalones claros, las manos entrelazadas a la espalda. Cuando la puerta de la capilla chirrió, se dio la vuelta. Sus miradas se encontraron a lo largo de la capilla. Catherine avanzó lentamente, sosteniendo el ramo con ambas manos. Cada paso resonaba en el suelo de piedra. El corazón le latía en la garganta, la respiración era entrecortada. Sentía su mirada sobre ella, pesada, inquisitiva, y no podía descifrar lo que veía. Cuando llegó al altar, Evan le tendió la mano. Catherine se detuvo un instante, mirando su palma, grande, fuerte, y luego posó la suya encima. Sus dedos se cerraron sobre su mano, cálidos y firmes, y algo se conmovió en su pecho. El vicario comenzó la ceremonia. Las palabras eran familiares, aprendidas de memoria desde la infancia, pero ahora sonaban diferentes, solemnes e irreversibles. Evan William Selby, marqués de Ravenscroft, toma usted por esposa a Catherine Elizabeth Ormond para amarla y honrarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. «Sí, la tomo», respondió Evan, con voz firme y sin vacilación. El vicario se volvió hacia Catherine. «Catherine Elizabeth Ormond, toma usted por esposo a Evan William Selby,
marqués de Ravenscroft, para amarlo y honrarlo, obedecerlo y servirlo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Catherine abrió la boca, pero las palabras se le atascaron. Miró a Evan. Él la observaba, y en sus ojos oscuros brilló algo. ¿Expectación? ¿Inquietud? No supo decirlo. Sí, lo tomo, susurró finalmente, y su voz sonó más baja de lo que hubiera querido. Wilson presentó los anillos sobre un pequeño cojín. Evan tomó uno sencillo, de oro sin adornos, y se volvió hacia Catherine. Ella extendió la mano y él le deslizó lentamente el anillo en el dedo. El metal estaba cálido por su contacto. «Con este anillo te desposo», dijo Evan, mirándola a los ojos. «Mi cuerpo te entrego, mis bienes te doto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Catherine tomó el segundo anillo, igual de sencillo, y se lo puso en el dedo. Su mano era grande, sus dedos largos, y el anillo encajó a la perfección. «Con este anillo te desposo», repitió ella, y las palabras le salieron con dificultad. «Mi cuerpo te entrego, mis bienes te doto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El vicario alzó las manos. «En el nombre de nuestro Señor los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Silencio. Catherine permaneció inmóvil, sintiendo el peso del anillo en su dedo. Estaba casada. Era la marquesa de Ravenscroft. Evan se inclinó hacia ella, y ella comprendió que iba a besarla. Se le cortó la respiración. Sus labios rozaron los suyos, suavemente, casi castamente, solo por un instante. Fue más un gesto que un beso, una formalidad. Pero Catherine sintió un calor extenderse por sus mejillas. Cuando él se apartó, algo fugaz brilló en sus ojos. Satisfacción, alivio. «Hecho está», dijo en voz baja, y ella no supo si se lo decía a ella o a sí mismo. El desayuno tras la boda se sirvió en el gran comedor. La mesa estaba cubierta con abundancia. Frutas, quesos, carnes frías, pan recién hecho, pasteles. Pero Catherine no podía comer. Se quedó sentada, mirando su plato, sintiendo que cada bocado se convertía en una piedra. Evan se sentó enfrente, y comieron en silencio. Los sirvientes entraban y salían sin hacer ruido, sirviendo vino, retirando platos. Nadie hablaba. Era el desayuno de bodas más silencioso que Catherine podía imaginar. Finalmente, Evan dejó el tenedor y la miró. «No ha probado bocado», observó. «No tengo hambre», respondió Catherine, sin levantar la vista. «Debería comer. Está muy pálida». «Estoy bien». El silencio volvió a cernirse entre ellos. Catherine levantó la mirada y se encontró con sus ojos. Él la estudiaba, como intentando comprender qué pasaba por su mente. «¿Se arrepiente?», preguntó de repente. Catherine se sobresaltó. ¿De qué? De haber aceptado. Ella dudó en responder. ¿Se arrepentía? Sinceramente. No lo sé, admitió. Pregúntemelo más tarde. Quizás dentro de 1 año, o de 10. Evan sonrió. Por primera vez ella vio algo parecido a una sonrisa real en su rostro. Fugaz, pero real. Una respuesta honesta, dijo. Lo aprecio. Se levantó, se acercó a la ventana y observó la lluvia que caía por el cristal. «No espero que sea feliz, Catherine», dijo, sin volverse. «No ahora. Quizás nunca. Pero le prometo que la respetaré, le proporcionaré comodidad, la protegeré si es necesario. Es todo lo que puedo ofrecer». Catherine se levantó y se acercó a él. Se detuvo a unos pasos mirando su espalda. «¿Y usted?», preguntó en voz baja. «¿Usted se arrepiente?». Él se dio la vuelta y sus rostros quedaron cerca, demasiado cerca. Podía ver cada detalle, las pestañas oscuras, la línea de la mandíbula, una pequeña cicatriz sobre la ceja que no había notado antes. «No», respondió, mirándola a los ojos. «No me arrepiento. Usted
Me conviene. ¿Me conviene?, replicó ella, y la amargura se filtró en su voz. Como un vestido, como un mueble. Evan frunció el ceño. No interprete mis palabras de un modo que no he pretendido. Me conviene porque es fuerte, porque ha sobrevivido a una caída y no se ha roto, porque no finge. Hizo una pausa. Eso es una rareza, Catherine. Créame. Ella no supo qué responder. Sus palabras eran inesperadas, casi tiernas. Y eso la asustaba más que su frialdad. Le mostraré la casa, dijo Evan, retrocediendo. Debe saber dónde está todo. Ahora usted es la señora de la casa. Le tendió la mano y Catherine, tras dudar un momento, la tomó. Ravensmoor era inmenso. Evan la guió por habitaciones, pasillos y salones. El gran salón con los retratos de sus antepasados, el salón de música con un piano de cola cubierto de polvo, la biblioteca con miles de libros del suelo al techo, la armería con una colección de espadas y rifles. Cada habitación contaba una historia, las historias de las personas que habían vivido allí antes que ellos. Aquí mi madre recibía a sus invitados, dijo Evan, deteniéndose en un pequeño salón donde las paredes estaban empapeladas con un diseño de rosas. Le encantaba este color. El rosa. Decía que hacía la habitación más luminosa. Catherine pasó la mano por el respaldo de un sillón tapizado de terciopelo. Habla a menudo de ella, observó. Era la única que me entendía, respondió él en voz baja. Mi padre era estricto, exigente. Quería criar a un heredero, no a un hijo. Mi madre era todo lo contrario. Reía, cantaba, me leía cuentos. Cuando murió, todo cambió. Catherine lo miró. En su voz había dolor, un dolor antiguo, profundo, que nunca había sanado. ¿Qué ocurrió?, preguntó con cautela. Evan guardó silencio durante un largo rato. Luego, caminó lentamente hacia la ventana, observando el jardín bajo la lluvia. Enfermó. Fiebre. Los médicos no pudieron hacer nada. Se fue apagando durante semanas y yo me sentaba a su lado. Le sostenía la mano, rezaba. Apretó los puños. Dios no me escuchó. Catherine se acercó a él y le tocó suavemente el brazo. Él se estremeció como si se hubiera quemado, pero no se apartó. Lo siento, susurró ella. No tiene que sentirlo, respondió él bruscamente. Han pasado 15 años, hace mucho que lo superé. Pero Catherine vio que no lo había superado. El dolor seguía vivo en él, oculto, encerrado, pero vivo. Después de su muerte, juré no permitirme nunca sentir apego, continuó Evan mirando la lluvia. El amor te vuelve vulnerable, débil. Vi cómo mi padre se derrumbó tras su partida. Bebía, perdía dinero en el juego. Murió un año después con el corazón roto. Yo no seré así. Catherine permaneció en silencio, asimilando sus palabras. Ahora todo tenía sentido. Su frialdad, su rechazo a los sentimientos. Era una defensa, un muro que había construido para no sentir dolor. No todo el mundo ama de la misma manera, dijo ella en voz baja. No todo el mundo se pierde a sí mismo. Evan se volvió hacia ella, y en sus ojos brilló la sorpresa. ¿Usted cree en el amor?, preguntó. ¿Después de todo lo que le ha pasado? Catherine reflexionó. No lo sé, admitió. Pero sé que vivir sin la esperanza de encontrarlo es vacío. Él la miró durante un largo rato, y algo en su mirada cambió, se suavizó. Quizás tenga razón, dijo finalmente, pero no estoy dispuesto a arriesgarme. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola. La tarde llegó sin que se diera cuenta. La lluvia cesó y el cielo se despejó, revelando las estrellas. Catherine estaba de pie junto hasta la ventana de su dormitorio, contemplando el jardín bañado por la luz de la luna. Aún llevaba el vestido de novia, incapaz de quitárselo. El anillo en su dedo se sentía pesado, ajeno. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo, sin volverse. La puerta se abrió y entró Evan.
Se había cambiado y llevaba una bata de casa de color verde oscuro, con el pelo ligeramente despeinado. Era la primera vez que no lo veía perfectamente arreglado. Quería asegurarme de que estaba bien, dijo, deteniéndose en el umbral. Catherine se dio la vuelta. Estoy bien. Él asintió, pero no se fue. Se quedó allí, como si no supiera qué hacer a continuación. Catherine empezó con voz insegura. Yo no espero que esta noche... Es decir, si no está preparada, puedo... Ella comprendió de qué hablaba, y la sangre le subió a las mejillas. Conozco mi deber, respondió en voz baja, volviéndose hacia él. Estoy preparada. Evan entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se acercó lentamente, y Catherine sintió que su corazón latía con fuerza. Se detuvo frente a ella, levantó una mano y le acarició suavemente la mejilla. Su tacto fue inesperadamente tierno. No debería ser un deber, susurró. No esta noche. Y la besó. Esta vez no fue una formalidad. No fue para cumplir. Sus labios eran cálidos, insistentes, y Catherine sintió que algo dentro de ella respondía. Cerró los ojos, permitiéndose olvidar todo, la deuda, el trato, el pasado. En ese momento, solo estaban él y ella, marido y mujer, y quizás algo más. Los primeros días de matrimonio transcurrieron en un extraño silencio. Catherine se despertaba cada mañana en la enorme cama, sola. Evan se marchaba temprano. Lo oía levantarse antes del amanecer, sus pasos en el pasillo, una conversación en voz baja con Wilson en el piso de abajo. Pasaba los días en su despacho, ocupándose de los asuntos de la finca, reuniéndose con los administradores, leyendo la correspondencia. Solo lo veía en el almuerzo y la cena, e incluso entonces, un silencio se interponía entre ellos. No hostil, pero denso como la niebla. Después de aquella primera noche, algo había cambiado. Él era tierno con ella, cuidadoso, atento, como si temiera hacerle daño. Pero cuando todo terminaba, se retiraba a sus aposentos, dejándola acostada en la oscuridad, con el corazón desbocado y pensamientos que no la dejaban dormir hasta la mañana. Desde entonces, la visitaba 2 veces por semana, los martes y los viernes, como si fuera parte de un horario. Era cortés, reservado, pero no había intimidad entre ellos, solo el cumplimiento del deber conyugal. Catherine intentaba comprenderlo. Intentaba encontrar en aquel hombre frío y cerrado a la persona que le había hablado de su madre, que le había ofrecido una rosa en el jardín. Pero él se le escapaba como una sombra, y ella se quedaba sola en la inmensa casa, donde cada habitación le recordaba que era una extraña. La señora Holland le enseñó a llevar la casa. Cada mañana recorrían las habitaciones, comprobando que todo estuviera en orden, elaborando el menú de la semana, recibiendo informes de la cocinera y los jardineros. Catherine escuchaba atentamente, tomaba notas, intentaba memorizar los cientos de detalles que componían la vida de una gran finca. Pero todo le parecía un juego de muñecas. Interpretaba el papel de marquesa, pero no se sentía como tal. Los sirvientes la trataban con respeto, pero con distancia. La miraban, y Catherine veía preguntas en sus ojos. ¿Quién era ella? ¿De dónde había salido? ¿Por qué su señor se había casado con la hija empobrecida de un baronet que se escondía en un monasterio? No los culpaba. Ella misma se hacía las mismas preguntas. Pasó una semana, luego otra. Octubre dio paso a noviembre, y el frío se coló en los muros de piedra de Ravensmoor. Las chimeneas ardían de la mañana hasta la noche, pero Catherine seguía helada. Pasaba los días en la biblioteca, leyendo libros de la vasta colección de Evan, Byron, Wordsworth, crónicas antiguas, tratados de filosofía. Leía para no pensar, para no sentir el vacío que crecía en su interior. Una mañana, mientras estaba sentada junto a la ventana de la biblioteca con un libro en el regazo, entró Evan. Se detuvo tú en el umbral como sorprendido de encontrarla allí.
No sabía que le gustaba leer, dijo. Catherine levantó la vista. Antes no tenía tiempo, ahora sí. Se acercó, echó un vistazo al lomo del libro que ella sostenía. Las peregrinaciones de Childe Harold, leyó. Byron, ¿le gusta? Escribe sobre almas perdidas, respondió Catherine. Sobre personas que buscan un hogar y no lo encuentran. Me siento identificada. Evan se sentó en el sillón de enfrente, cruzando las piernas. Llevaba una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros, sin corbata. Rara vez lo veía así, y eso lo hacía parecer casi humano. ¿Se siente perdida?, preguntó en voz baja. Catherine cerró el libro y lo dejó en su regazo. No sé cuál es mi lugar, admitió. No soy quien era, pero tampoco soy quien debería ser. Evan guardó silencio, mirándola. En sus ojos brilló la comprensión. Lo siento, dijo finalmente. Sé que es difícil. La transición de una vida a otra. ¿Usted también lo ha experimentado?, preguntó Catherine. Cuando murió mi padre, asintió. Yo era estudiante en Cambridge. Tuve que dejar los estudios, volver aquí, hacerme cargo de la finca, del título, de las deudas. No estaba preparado, pero no tenía otra opción. Catherine lo miró de una manera nueva. Siempre había visto en él fuerza, seguridad. Pero ahora veía algo más, un cansancio que ocultaba. Lo consiguió, dijo ella. Porque debía hacerlo, respondió Evan. No porque quisiera. Se levantó, se acercó a una estantería y pasó los dedos por los lomos de los libros. Puede tomar los libros que quiera, dijo. Leer aquí cuando lo desee. Es un lugar tranquilo. Gracias, susurró Catherine. Se volvió hacia ella y algo en su rostro se suavizó. Catherine, sé que nuestro matrimonio no es como en las novelas, pero no quiero que se sienta prisionera. Si necesita algo, dígamelo. Haré lo que pueda. Ella se levantó y se acercó a él. Estaban cerca y ella vio el cansancio en sus ojos, las sombras bajo ellos. Necesito conocerlo, dijo en voz baja. No al marqués, a usted, a la persona. Evan la miró durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Lo intentaré, prometió, pero no es fácil para mí. Para mí tampoco, respondió Catherine. Él le tendió la mano y ella la tomó. Permanecieron así, cogidos de la mano, y en ese silencio hubo más cercanía que en todas las semanas anteriores. El cambio se produjo de forma inesperada. Una mañana de la tercera semana, Wilson le trajo una carta a Evan durante el desayuno. Catherine vio cómo el rostro de su marido se ensombrecía al leerla. ¿Qué ocurre?, preguntó. Evan dejó la carta a un lado y se frotó el puente de la nariz. Mi tía Lady Rosalind Fairfax, dijo con cansancio. Viene a visitarnos. Estará aquí pasado mañana. Catherine se puso alerta. ¿Eso es malo? Depende de cómo se mire, respondió Evan. Es la hermana de mi padre, viuda. Vive en Bath y rara vez sale. Pero cuando lo hace, critica todo lo que ve. ¿Sabe de nuestro matrimonio? Ahora sí. Evan golpeó la carta con el dedo. Algún conocido le ha escrito. Está escandalizada por mi precipitación y preocupada por la elección de la novia. Esbozó una sonrisa sin alegría. Quiere asegurarse de que no he cometido una estupidez. Catherine sintió un nudo en el estómago. ¿Sabe lo de mi familia? ¿Lo de la deuda? Es muy probable, asintió Evan. Los cotilleos se extienden rápido. Sobre todo los escándalos. Catherine bajó la vista a su plato. Así que tendría que enfrentarse a la familia. A una mujer que la juzgaría, la evaluaría, buscaría sus defectos. No se preocupe, dijo Evan con voz más firme. Usted es mi esposa, la marquesa de Ravenscroft. No se atreverá a decir nada inapropiado. Pero Catherine vio la preocupación en sus ojos. Él mismo no estaba seguro. Lady Rosalind llegó el viernes a mediodía, acompañada por su ama de llaves y dos doncellas.
Su carruaje era lujoso, negro, con tiradores dorados, tirado por 4 caballos grises. Cuando descendió, Catherine, que esperaba junto a Evan en el porche, sintió que se tensaba. Lady Rosalind era una mujer alta y delgada de unos 60 años, con rasgos afilados y penetrantes ojos grises. Vestía un traje de color violeta oscuro con un cuello alto, un sombrero con plumas en la cabeza, y sostenía un bastón con empuñadura de plata, aunque caminaba con paso firme. Evan, dijo, con una voz cortante como una cuchilla. Por fin. Pensaba que te habías olvidado por completo de tus parientes. Evan hizo una reverencia. Tía Rosalind, me alegro de verla. No me adules, replicó ella. Nunca te has alegrado de verme. Se volvió hacia Catherine, y su mirada recorrió la figura de la joven. Evaluadora, fría. Catherine llevaba un vestido de color lavanda con mangas largas y talle alto, el pelo recogido en un moño modesto. Sabía que su aspecto era decente, pero bajo aquella mirada se sintió como una mendiga. Así que esta es ella, dijo Lady Rosalind. Catherine Ormond, o Selby supongo ahora. Catherine hizo una reverencia. Lady Fairfax, es un honor conocerla. Ya veremos si es un honor, respondió la otra. Entremos. Necesito entrar en calor y un té, inmediatamente. Pasó junto a ellos y entró en la casa. Evan le lanzó una mirada de disculpa a Catherine. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Sirvieron el té en el salón pequeño. Lady Rosalind se sentó en un sillón junto a la chimenea y examinó la habitación con ojo crítico. Las rosas siguen en el papel pintado, observó. A tu madre le encantaban. Siempre me pareció de mal gusto. Evan apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Catherine sirvió el té, intentando que no le temblaran las manos. Le ofreció una taza a Lady Rosalind, que la tomó sin dar las gracias. Cuéntame, muchacha, empezó Lady Rosalind, mirando a Catherine por encima del borde de la taza. ¿Cómo es que la hija de un baronet arruinado se ha casado con un marqués? Catherine sintió que la sangre le subía al rostro. Evan se inclinó hacia adelante. Tía, esa pregunta es improcedente. ¿Improcedente?, replicó ella. Tengo derecho a saber quién lleva ahora el nombre de nuestra familia, especialmente dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias?, preguntó Catherine en voz baja, levantando la vista. Lady Rosalind dejó la taza en el platillo con un ligero tintineo. Tu padre era un jugador, querida. Perdió toda su fortuna. Tu familia está arruinada. Tú te escondías en un monasterio y de repente, como por arte de magia, te casas con uno de los solteros más codiciados de Inglaterra. Inclinó la cabeza. Dime, ¿es amor o un trato? El silencio cayó sobre la habitación, pesado y asfixiante. Fue mi decisión, dijo Evan con frialdad, y solo mía. ¿La decisión de casarte con una joven que solo te ha traído deudas?, se burló Lady Rosalind. Lo siento, Evan, pero eso no es propio de ti. Siempre has sido muy calculador. Precisamente por eso me casé con Catherine, respondió él con firmeza. Es inteligente, educada, entiende lo que es la pérdida y cómo levantarse después de ella. No está malcriada. No exige lujos. Es la esposa perfecta para mí. Catherine lo miró, asombrada. La estaba defendiendo. Por primera vez abiertamente delante de su familia. Lady Rosalind estudió a su sobrino con una larga mirada. ¿Te has enamorado?, preguntó finalmente, y en su voz había incredulidad. No, respondió Evan con sinceridad, pero la respeto, y eso es suficiente. La anciana se reclinó en el sillón, tamborileando con los dedos en el reposabrazos. Ya veremos, dijo. El tiempo dirá si fue una decisión sabia o una locura. Se volvió hacia Catherine. Dime, muchacha, ¿sabes llevar una casa, recibir invitados, dirigir a los sirvientes? Estoy aprendiendo, mi lady, respondió Catherine, levantando la barbilla.
La señora Holland me ayuda mucho. Aprendiendo, repitió Lady Rosalind. ¿Y tocar el piano, cantar, bordar, bailar? Sé hacer todo eso, dijo Catherine. Mi educación fue adecuada. Hasta que se acabó el dinero, replicó la otra. Catherine apretó los puños, pero mantuvo el rostro sereno. Sí, milady, hasta entonces. Lady Rosalind la miró, y de repente algo cambió en su mirada. Se suavizó. Al menos no mientes, dijo. Eso significa algo. Se levantó, apoyándose en su bastón. Estoy cansada. Muéstrenme mi habitación. Mañana continuaremos la conversación. Evan le hizo un gesto a Wilson, y el mayordomo acompañó a Lady Rosalind al piso de arriba. Cuando la puerta se cerró, Catherine exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Evan se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Lo ha hecho muy bien, dijo en voz baja. Me odia, susurró Catherine. No quiere a nadie, sonrió Evan. Ni siquiera a mí, pero respeta la honestidad y la fuerza. Usted ha demostrado ambas cosas. Catherine levantó la vista hacia él. Gracias por defenderme. Evan le apretó el hombro. Hombro, es mi esposa, dijo simplemente. Siempre estaré de su lado. Y en ese momento, Catherine sintió un calor extenderse por su pecho. Él no la amaba, pero estaba con ella. Y quizás ese era el comienzo de algo más. Esa noche, Catherine no pudo dormir. Yacía en la oscuridad, repasando en su mente la conversación con Lady Rosalind. Las palabras de la anciana le quemaban. Un trato, deudas, familia arruinada. Todo era verdad. Pero ¿por qué la verdad dolía tanto? La puerta del dormitorio se abrió silenciosamente y entró Evan. Llevaba una bata, iba descalzo y tenía el pelo despeinado. Catherine se incorporó sobre un codo. ¿Evan? Él se acercó a la cama y se sentó en el borde. No puedo dormir, dijo. Sigo pensando en lo que ha dicho. Dijo la verdad, respondió Catherine en voz baja. Una parte de la verdad, corrigió él. No lo sabe todo. ¿Qué es lo que no sabe? Evan se volvió hacia ella, y a la luz de la luna que entraba por la ventana, pudo ver su rostro, cansado, pero abierto. Que no la elegí solo por cálculo, dijo en voz baja. Cuando la vi en el monasterio con ese vestido gris y la tierra bajo las uñas, pensé, aquí hay una mujer que sabe lo que es la vida real. No un juego, no una farsa. Y quise... Hizo una pausa, buscando las palabras. Quise que estuviera a mi lado. Catherine sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque tenía miedo, admitió Evan. Miedo de que si decía más de la cuenta, no podría mantener la distancia. Y la distancia es segura. Catherine extendió la mano y le tocó el rostro. Él cerró los ojos, apoyando la mejilla en la palma de ella. ¿Y si yo no quiero distancia? Susurró. Evan abrió los ojos y la miró. Entonces ambos estamos en peligro, respondió con voz ronca. Se inclinó y la besó, no por formalidad, no por deber, de verdad. Y Catherine comprendió que, a pesar de todos los tratos, de todos los cálculos, algo real estaban haciendo entre ellos. Algo que ambos temían, pero que ambos deseaban. La mañana recibió a Catherine de una manera diferente. Se despertó con la luz del sol que se filtraba por las cortinas, y lo primero que sintió fue calor. Evan seguía a su lado, con el brazo sobre su cintura, y la respiración tranquila y acompasada. Dormía de cara a ella y, en sueños, parecía más joven, más dulce. El pelo oscuro alborotado le caía sobre la frente, y sus labios estaban ligeramente entreabiertos. Catherine permaneció inmóvil, temerosa de romper ese momento. Se había quedado. Por primera vez desde su boda, se había quedado hasta la mañana. Con cuidado se deslizó fuera de su abrazo, se puso una bata y se acercó a la ventana para abrir las cortinas. La mañana de noviembre era clara y fría. Una ligera escarcha cubría el jardín,
convirtiendo la hierba y los arbustos en un encaje plateado. A lo lejos, graznaban los cuervos, y sus voces resonaban en el aire helado. «Buenos días», oyó una voz ronca a su espalda. Catherine se dio la vuelta. Evan se había incorporado sobre un codo y la miraba. Tenía el pelo revuelto y los ojos aún somnolientos, pero en su mirada había algo nuevo, una suavidad que nunca antes había visto. «Buenos días», respondió, y una sonrisa afloró a sus labios de forma natural. Él palmeó la cama a su lado. «Venga aquí, se está más caliente». Catherine regresó y se sentó en el borde de la cama. Evan le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Permanecieron en silencio, pero era un silencio diferente, no vacío, sino lleno de significado. «No pensaba quedarme», dijo él finalmente. «Normalmente no...» Se interrumpió. «Lo sé», respondió Catherine en voz baja, «pero se ha quedado». «Porque no quería irme», admitió, mirando sus manos entrelazadas, por primera vez en muchos años. Catherine sintió un calor extenderse por su pecho. Se inclinó y lo besó, ligera, casi imperceptiblemente. Él sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro. «Cuidado», susurró él. «Un poco más y podría acostumbrarme a esto». «¿Y qué hay de malo en ello?», preguntó ella. Evan le acarició la mejilla con un dedo. «Que me prometí a mí mismo no acostumbrarme nunca. Y con usted, nada sale según lo planeado». Catherine apoyó su frente en la de él. «Quizás es hora de dejar de planificar», susurró. No respondió, pero su mano apretó la de ella con más fuerza. El desayuno transcurrió en una atmósfera tensa. Lady Rosalind estaba sentada a la cabeza de la mesa, el lugar que normalmente ocupaba Evan, y eso ya era una declaración de intenciones. Llevaba un vestido gris oscuro de cuello alto, el pelo recogido en un moño severo y una expresión de eterno descontento. «He visto el jardín esta mañana», anunció, untando mantequilla ninató mantequilla en una tostada. «Las rosas no están bien podadas. Los jardineros son unos holgazanes». «Los jardineros hacen un trabajo excelente», replicó Evan con calma. «Las rosas se podan en primavera, tía, no en otoño». «En mis tiempos se podaban 2 veces al año», atajó Lady Rosalind. «Pero ¿qué sabrá la juventud de jardinería?». Catherine guardó silencio, bebiendo su té. En esos 2 días había aprendido que cuando Lady Rosalind empezaba a criticar, era mejor no intervenir. La anciana se volvió hacia ella. «¿Y tú, muchacha, qué hiciste anoche? Vi luz en la biblioteca». «Leía, mi lady», respondió Catherine. «Leías», repitió, «como si fuera un delito. ¿Y bordas? Tocas música». «Música sí, mi lady. Toco el piano». Lady Rosalind dejó el cuchillo. «Demuéstralo, después del desayuno. Quiero oírte». No era una invitación. Era una orden. El salón de música estaba en el segundo piso, una habitación con altas ventanas y un piano de cola en una esquina, cubierto con una tela blanca. Olía a polvo y a madera vieja. Era evidente que el instrumento no se usaba desde hacía mucho tiempo. Catherine retiró la tela y levantó la tapa. Las teclas estaban amarillentas por el tiempo, pero cuando las rozó con los dedos el sonido fue limpio y profundo. Alguien cuidaba bien del instrumento. «Mi madre lo tocaba», dijo Evan, entrando en la habitación junto a Lady Rosalind. «Todas las noches. Después de su muerte no pude obligarme a abrirlo». Catherine lo miró y se le encogió el corazón. Tanto dolor en su pasado, tantas puertas cerradas. «Toca, muchacha», ordenó Lady Rosalind, sentándose en un sillón. «Veamos qué te enseñaron». Catherine se sentó al piano y posó las manos sobre las teclas. Le temblaban los dedos. Hacía mucho que no tocaba. Los meses en el monasterio, la pobreza, la venta del instrumento de su padre para pagar deudas. Pero la memoria muscular permanecía. Comenzó a tocar una sonata de Mozart, la que su madre le había enseñado de niña. La melodía fluyó en el silencio,
tierna y triste a la vez. Catherine cerró los ojos, dejando que la música la transportara lejos de esa habitación, de la mirada crítica de Lady Rosalind, de sus miedos y dudas. Tocaba para sí misma. Para la madre que ya no estaba, para la niña que una vez fue. Cuando el último acorde se disolvió en el aire, el silencio fue absoluto. Catherine abrió los ojos y se dio la vuelta. Lady Rosalind estaba sentada, inmóvil, con el rostro extrañamente suavizado. Evan estaba de pie junto a la ventana, y cuando sus miradas se encontraron, ella vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. Mi madre tocaba esa sonata, dijo él con voz ronca, todas las noches antes de dormir. Catherine se levantó y se acercó hacia él. Lo siento, no lo sabía. ¿Puedo tocar otra cosa? No, negó él con la cabeza. No hace falta. Ha sido precioso. Lady Rosalind carraspeó, y ambos se volvieron. Tocas bien, muchacha, dijo, y en su voz no había la acritud habitual. Muy bien. ¿Te enseñó tu madre? Sí, milady, respondió Catherine. Hasta el día de su muerte. La anciana asintió. Una buena mujer no deja su huella en el dinero, sino en lo que enseña a sus hijos. Se levantó, apoyándose en su bastón. Quizás me equivoqué contigo. Fue lo más parecido a un cumplido que Catherine podía esperar. Hizo una reverencia. Gracias, milady. Lady Rosalind se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Evan llamó a su sobrino. Cuídala. Vale más de lo que crees. Y salió, dejándolos a solas. Catherine pasó la tarde con la señora Holland, recibiendo informes sobre los suministros, discutiendo el menú de la semana, revisando la ropa blanca en los almacenes. Era un trabajo monótono, pero la distraía de sus pensamientos. Hacia las 4 de la tarde, un carruaje se detuvo ante la finca. Catherine, de pie junto a la ventana del salón, vio descender a un hombre alto y rubio con una costosa levita de color azul oscuro. Tenía un rostro apuesto, de rasgos regulares, pero había algo duro y desagradable en él. Wilson entró en el salón unos minutos después. «Milady», dijo, y en su voz se percibía una ligera tensión. «Ha llegado un invitado, el señor Chester Grayson. Pide una audiencia con su señoría». Catherine asintió. «¿Está Evan al corriente?» «Su señoría está recibiendo al señor Grayson en su despacho», respondió Wilson tras una pausa. «El señor Grayson se quedará a cenar». Catherine sintió una opresión en el pecho. Vio el rostro del mayordomo, normalmente imperturbable. Ahora expresaba preocupación. «¿Quién es el señor Grayson?», preguntó en voz baja. Wilson bajó la mirada. «Un viejo conocido de su señoría, milady. Estudiaron juntos en Cambridge, pero su amistad no terminó bien. No conozco los detalles, pero su señoría no ha mencionado el nombre del señor Grayson en muchos años». «Entiendo», exhaló Catherine. «Gracias, Wilson». Para la cena, Catherine se puso un vestido de color lavanda oscuro, con mangas largas y un escote modesto. Se recogió el pelo en un moño sencillo pero elegante, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Al mirarse en el espejo, vio la palidez de sus mejillas, la tensión en sus ojos. Algo le decía que aquella cena no sería fácil. Cuando bajó al comedor, ya estaban todos allí. Lady Rosalind ocupaba su lugar habitual, con el rostro severo. Evan estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Toda su postura denotaba tensión, y junto a la chimenea estaba el desconocido, Chester Grayson. De cerca era aún más apuesto, pelo rubio peinado hacia atrás, ojos azules, nariz recta y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando Catherine entró, se volvió hacia ella, y su mirada recorrió su figura con un interés manifiesto. «Ah, aquí está la famosa novia», dijo, con una voz agradable pero con un ligero tono de burla. «Permítame presentarme. Chester Grayson, un viejo amigo de su marido».
Catherine hizo una reverencia. Catherine Selby, encantada de conocerle. Selby, repitió él, como saboreando el nombre. Qué rápido cambian los nombres. Hace muy poco era usted Ormond, ¿no es así? Evan dio un paso al frente, con voz fría. Chester, te he invitado por cortesía. No me hagas arrepentirme. Grayson levantó las manos en un gesto conciliador. Perdona, perdona. No quería ofender, solo... Estoy sorprendido por tu elección. Siempre has sido tan calculador. ¿Y de repente un matrimonio por amor? No es asunto tuyo, replicó Evan. Lady Rosalind golpeó el suelo con su bastón. Basta, siéntense. La cena está servida. Se sentaron a la mesa. Catherine quedó frente a Grayson, con Evan a su derecha y Lady Rosalind a la cabeza. Los sirvientes comenzaron a servir los platos: sopa, asado, verduras. Pero el ambiente era tan tenso que Catherine apenas podía respirar. Grayson bebió un sorbo de vino y se reclinó en su silla. Y bien, Lady Catherine, cuéntenos, ¿cómo es su nueva vida? ¿Se está acostumbrando a su papel de marquesa? Catherine apretó la servilleta en su regazo. Me estoy acostumbrando. Gracias por su interés. Debe de ser un gran cambio, continuó él. Del monasterio a una finca, de un vestido gris a las sedas, de la pobreza a la riqueza, casi como un cuento de hadas. Señor Grayson, dijo Lady Rosalind con tono glacial, sus comentarios son impertinentes. Oh, disculpe, milady, sonrió él. Solo intento conocer mejor a la nueva pariente de Evan. Después de todo, este matrimonio nos ha sorprendido a todos, tan repentino. Evan dejó el tenedor con tal estruendo que Catherine se sobresaltó. ¿Qué quieres decir exactamente, Chester? Preguntó en voz baja, pero en su voz había acero. Grayson se encogió de hombros. Nada en particular. Solo que en Londres corren rumores. Dicen que su matrimonio no es exactamente tradicional, que Lady Catherine se casó con usted para saldar la deuda de su difunto padre. El silencio cayó sobre la mesa como un hacha. Catherine sintió que la sangre abandonaba su rostro. Miró a Grayson, y su sonrisa le pareció la de una serpiente. Eso es mentira, dijo, con voz temblorosa. ¿De verdad? Se burló él. Entonces, ¿por qué todo Londres habla de ello? Los clubes, los salones, incluso la corte real. Una pobre muchacha vendida por las deudas de su padre. Un marqués que compró a su esposa. Romántico, ¿no es cierto? Evan se levantó tan bruscamente que la silla volcó. Fuera de mi casa, ahora mismo. Grayson se levantó lentamente, sin dejar de sonreír. Como quieras, Evan, pero la verdad no va a desaparecer. Se volvió hacia Catherine e hizo una reverencia. Lady Catherine, ha sido un placer conocerla. Estoy seguro de que nos volveremos a ver en Londres. Si es que se atreve a aparecer por allí, claro. Wilson, gritó Evan, y el mayordomo apareció al instante en la puerta. Acompañe al señor Grayson, inmediatamente. Grayson se dirigió a la salida, pero se volvió en el umbral. Ah, casi lo olvido. Evan, ¿recuerdas a aquel amigo al que le prestaste dinero en la universidad? ¿Aquel por el que tu padre te desheredó? Murió hace 2 años, en la miseria, sin haber devuelto la deuda. Sonrió. Qué doloroso es perder dinero por los errores de otros, ¿verdad? Y salió, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Catherine permanecía inmóvil, con las manos temblando. Sentía la mirada de Evan sobre ella, pero no podía levantar los ojos. Catherine, empezó él. ¿Es verdad?, susurró ella. ¿Lo que ha dicho sobre los rumores? Evan se acercó a ella y se arrodilló junto a su silla. Sí, corren rumores. Pero no importa. No importa. Levantó la vista y sus ojos brillaban de lágrimas. Todo Londres piensa que me vendí por la deuda de mi padre, que soy una mercancía. No. Evan le tomó las manos. No es una mercancía, es mi esposa.
y ningún rumor cambiará eso. Lady Rosalind se levantó. La muchacha tiene razón, Evan. El silencio en estos casos es una admisión de culpa. Tenéis que aparecer en sociedad, juntos, demostrar que esos rumores son falsos. Pero no son falsos, dijo Catherine, con la voz rota. Realmente me casé con él por la deuda. Es la verdad. Evan le apretó las manos. Esa era la verdad al principio, pero ya no. Catherine lo miró a través de las lágrimas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro matrimonio se ha convertido en algo más que un trato, dijo en voz baja. No sé cuándo ocurrió. Quizás cuando tocaba en la biblioteca, quizás cuando me sonrió en el jardín. O esta mañana, cuando me desperté a su lado y me di cuenta de que no quería despertarme de otra manera. Le llevó la mano a los labios y la besó. Esto ya no es una deuda, Catherine, es otra cosa. Catherine lo miraba, con el corazón latiendo tan deprisa que apenas podía respirar. ¿Amor?, susurró. Evan se quedó inmóvil. La palabra flotó entre ellos, pesada y aterradora. Yo no lo sé, admitió. He evitado ese sentimiento durante tanto tiempo que no estoy seguro de poder reconocerlo. Pero lo que siento por usted, le llevó la mano al pecho, no es indiferencia, ni cálculo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Catherine, pero ahora eran lágrimas diferentes. Yo también lo siento, susurró, y me asusta. Lady Rosalind carraspeó. Eso es exactamente lo que tenéis que mostrarle a Londres, dijo con firmeza. No un trato, sino lo que hay entre vosotros, que lo vean, que cotilleen, pero que no duden. Evan se levantó y ayudó a Catherine a incorporarse. Iremos a Londres, dijo, y demostraremos que se equivocan. Catherine asintió, secándose las lágrimas. ¿Cuándo? En una semana, justo a tiempo para el comienzo de la temporada. Esa noche, Catherine no pudo dormir. Las palabras de Grayson resonaban en su cabeza. Vendida por deudas, una esposa comprada. Aunque fuera cierto al principio, realmente había cambiado todo. Se levantó, se puso una bata y salió al pasillo. La finca dormía. Solo se oía el crepitar de las brasas en alguna chimenea del piso de abajo. Catherine bajó las escaleras lentamente, descalza sobre el mármol frío. Por debajo de la puerta del despacho de Evan se filtraba una luz. Se acercó y oyó voces. Evan hablaba con alguien. No, hablaba solo, paseando por la habitación. No debería haberle dejado entrar. Sabía que traería problemas, pero pensé que podría controlarlo. Catherine abrió la puerta con cuidado. Evan estaba de pie junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano. Tenía el rostro demacrado. Llamó en voz baja. Se dio la vuelta, la vio, y su rostro se suavizó. ¿No puede dormir? No puedo, admitió ella entrando. Pienso en lo que ha dicho. Evan dejó el vaso y se acercó a ella. Grayson es una serpiente, siempre lo ha sido. En la universidad me traicionó por envidia, me calumnió ante mi padre. Perdí un año, dinero, confianza, y él disfrutó con ello. Su voz se endureció. Hoy ha venido a hacer lo mismo, a destruir lo que tengo. Catherine le tocó el rostro. Pero no lo destruirá, dijo. Si no se lo permitimos. Evan apoyó la mejilla en la palma de ella. Tiene razón. Iremos a Londres. Nos dejaremos ver en los bailes, en los teatros, en los salones. Que nos vean juntos, que vean que estamos... Se interrumpió. ¿Felices?, sugirió Catherine. Sí, asintió. O al menos en camino de estarlo. Catherine se puso de puntillas y lo besó, tierna, lentamente. Él respondió abrazándola, atrayéndola hacia sí. Cuando se separaron, Evan la tomó de la mano. Vamos. Ambos necesitamos descansar para mañana. Subieron las escaleras juntos, y él no se detuvo en la puerta del dormitorio de ella. Entró con ella y cerró la puerta. ¿Puedo quedarme?, preguntó. Esta noche, y mañana, y todas las noches que sigan. Catherine sintió que el corazón se le desbordaba. Sí, susurró. Por favor, para siempre.
y se acostaron juntos, cogidos de la mano en la oscuridad. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse de nubes, revelando las estrellas, frías pero brillantes, prometiendo un nuevo día. Londres los recibió con niebla. El carruaje entró en la ciudad a primera hora de la mañana, cuando un velo gris aún envolvía las calles, convirtiendo las casas en sombras borrosas. Catherine miraba por la ventana, reconociendo siluetas familiares: Hyde Park, Mayfair, las mansiones de los aristócratas alineadas a lo largo de las calles empedradas. Hacía casi un año que no estaba aquí, desde que todo se derrumbó. La mano de Evan se posó sobre la suya, cálida y segura. «Todo irá bien», dijo en voz baja. «Te lo prometo». Catherine asintió, pero el corazón le latía en la garganta. Se dirigían a la boca del lobo, a un mundo que había destrozado a su familia, destruido la reputación de su padre y convertido su apellido en objeto de burla. Y ahora regresaba, no como Ormond, sino como Selby, marquesa de Ravenscroft. La casa de Evan en Londres estaba en Grosvenor Square, una majestuosa mansión de piedra blanca, con rejas de hierro forjado negro y amplios escalones que conducían a la entrada. Cuando el carruaje se detuvo, la puerta se abrió y apareció el mayordomo, un hombre mayor con patillas canosas y una postura impecable. «Milord, milady», se inclinó. «Bienvenidos. Todo está preparado según sus órdenes». Evan ayudó a Catherine a bajar del carruaje y entraron. El vestíbulo era espacioso. Suelo de mármol, techos altos con molduras, una amplia escalera con barandilla bien tallada. Olía a cera de abeja y a flores frescas. En los jarrones había lirios blancos y rosas. «Madame Fitzgerald la espera en el salón, milady», informó el mayordomo. Catherine miró a Evan con interrogación. «La modista», aclaró él. «La mejor de Londres. Le pedí que te preparara un guardarropa para la temporada». «Evan, no es necesario», la interrumpió con firmeza. «Debes lucir impecable, no por vanidad, sino para demostrarles que eres digna de llevar el apellido Selby». Catherine quiso protestar, pero vio la preocupación en sus ojos. No lo hacía para comprarla. La estaba protegiendo, de la única manera que sabía. «De acuerdo», aceptó en voz baja. Madame Fitzgerald resultó ser una mujer baja y elegante de unos 40 años, con una mirada aguda y manos rápidas. Tomó las medidas de Catherine en 10 minutos, chasqueando la lengua y haciendo anotaciones en un cuaderno. «Una figura espléndida, milady», anunció. «El talle alto le sienta de maravilla. Sugiero seda y raso para los trajes de noche, muselina para las visitas diurnas, terciopelo para el teatro. En cuanto a los colores, el esmeralda resaltará sus ojos, el melocotón el tono de su piel y el plateado para los bailes». «¿Bailes?», repitió Catherine. «Por supuesto». La modista enarcó una ceja. «La temporada está en pleno apogeo. La invitarán a todas partes. ¿Es usted la marquesa de Ravenscroft?» Sí, era la marquesa. Casi lo había olvidado durante las semanas en Ravensmoor, donde podía ser simplemente Catherine. «La primera aparición debe ser perfecta», continuó Madame Fitzgerald. «¿Dónde planean dejarse ver?» «En la ópera», se oyó la voz de Evan desde la puerta. Estaba apoyado en el marco. «Pasado mañana. Don Giovanni de Mozart. Ya he reservado un palco». La modista asintió con aprobación. «Excelente. La ópera es el lugar ideal. Todo el mundo estará allí». Se volvió hacia Catherine. «Tendrá su vestido para mañana por la noche. Seda esmeralda con bordado de plata. Estará irresistible». El día antes de la ópera transcurrió en una febril preparación. Catherine recibió visitas de la modista, el zapatero, el joyero. Evan insistió en que eligiera joyas de la colección familiar. Se quedó de pie ante el joyero abierto, contemplando los diamantes, las esmeraldas, las perlas, y se sintió como una impostora. «Este», dijo Evan, sacando un collar de esmeraldas y diamantes, pesado y brillante, «perteneció a mi madre.
Solo lo usaba en ocasiones especiales. Catherine tocó las piedras, frías bajo sus dedos. «No puedo». «Puedes», dijo él, colocándose detrás de ella y abrochándole el collar. Las esmeraldas se posaron sobre su piel, frías. Se inclinó y le besó el hombro. «Tienes derecho. Eres mi esposa». Catherine se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, elegante, enjollada, con la cabeza bien alta. Una marquesa. Pero por dentro, seguía siendo la muchacha que se escondía en un monasterio. La noche de la ópera llegó demasiado rápido. Catherine estaba de pie frente al espejo mientras la doncella le ajustaba los cordones del vestido. El traje de seda esmeralda se ceñía a su figura. El talle alto realzaba su pecho, y el escote era profundo, pero no vulgar. Un bordado de plata recorría el bajo y los bordes de las mangas, brillando con cada movimiento. Llevaba el pelo recogido en un peinado alto, con rizos rubios enmarcando su rostro, sujeto con horquillas de perlas. El collar de esmeraldas brillaba en su cuello y en sus orejas, pendientes a juego. Estaba preciosa, pero la belleza no ahuyentaba el miedo. Evan la esperaba abajo, en el vestíbulo. Cuando bajó las escaleras, él se dio la vuelta y contuvo la respiración por un instante. Llevaba un frac negro con una camisa blanca impecable y un chaleco esmeralda, a juego con el vestido de ella. El pelo peinado hacia atrás, el rostro recién afeitado. Parecía un duque de novela. «¿Estás?», se interrumpió, sin encontrar las palabras. «¿Horrible?», preguntó Catherine con una sonrisa amarga. «Deslumbrante», exhaló él. «Absolutamente». Le tendió la mano, y ella bajó los últimos escalones, posando la suya sobre la de él. Él le llevó la mano a los labios y le besó los nudillos. «Pase lo que pase esta noche», dijo en voz baja. «Recuerda, no estás sola, estoy a tu lado». Catherine asintió, sin fiarse de su propia voz. La Royal Opera House de Covent Garden estaba abarrotada. Los carruajes hacían cola ante la entrada. Damas con lujosos vestidos y caballeros de frac descendían, subían los escalones y desaparecían tras las columnas. Por todas partes brillaban luces, faroles, velas en las ventanas, el destello de las joyas. Cuando el carruaje de Evan se detuvo, Catherine sintió que el corazón se le aceleraba. Él la ayudó a bajar y entraron en el vestíbulo. Las conversaciones cesaron. Catherine sintió las miradas, cientos de miradas clavadas en ella. Las damas se escondían tras sus abanicos y los susurros se extendían por el salón. Los caballeros la miraban abiertamente, evaluándola. Reconoció a algunos, rostros del pasado, de la época en que era una Ormond, pero ahora la miraban de otra manera, con curiosidad, con envidia, con reprobación. Evan no les prestó atención. La guió a través del vestíbulo, con su mano firmemente apoyada bajo su codo. Subieron la ancha escalera hasta el segundo nivel y recorrieron el pasillo hasta su palco. Cuando entraron, Catherine vio que era uno de los mejores, justo enfrente del escenario. Terciopelo rojo en las paredes, sillas doradas, una vista de todo el salón. Todos podían verlos, y todos los veían. «Siéntate», dijo Evan en voz baja, llevándola a una silla junto a la barandilla. Catherine se sentó y se alisó la falda. Evan se sentó a su lado y posó su mano sobre la de ella en el reposabrazos. En público, de forma posesiva, demostrativa, abajo, los susurros se intensificaron. «Hablan de nosotros», susurró Catherine. «Que hablen», respondió Evan. «Que vean que estamos aquí, juntos». La orquesta comenzó a afinar y el murmullo del salón se fue apagando. Las luces se atenuaron, el escenario se iluminó y el telón se levantó. Pero Catherine no podía concentrarse en la ópera. Sentía las miradas como agujas en la espalda. Oía los susurros a sus espaldas. Los palcos de la derecha y la izquierda estaban ocupados, y de allí llegaban voces, apenas audibles, pero claras. «¿Es ella, verdad?» «La Ormond, dicen que la compró por las deudas de su padre».
Una vergüenza, desde luego, pero está muy guapa. Pobre Ravenscroft, meterse con una familia arruinada. Los dedos de Evan apretaron su mano con más fuerza. Él también lo oía. Lo sabía. El entreacto llegó una hora después. Las luces se encendieron, el salón se llenó de ruido. La gente se levantó, se estiró y se dirigió al vestíbulo en busca de champán. «Quedémonos aquí», sugirió Evan. «No». Catherine se levantó, con la barbilla en alto. «Saldremos, que nos vean». Evan la miró, y en sus ojos brilló el respeto. «Como desee, milady». El vestíbulo estaba abarrotado. Las damas paseaban, luciendo sus vestidos. Los caballeros se reunían en grupos, discutiendo de política y caballos. Cuando Catherine y Evan entraron, las conversaciones volvieron a cesar. Cruzaron el salón y la multitud se apartó a su paso. Catherine mantuvo la cabeza alta, el rostro sereno. La mano de Evan bajo su codo era su ancla. «Ravenscroft», llamó alguien. Evan se dio la vuelta. Se les acercaba un caballero mayor con peluca, el duque de Devonshire, uno de los hombres más influyentes de Londres. «Su gracia», se inclinó Evan. El duque se detuvo frente a ellos y observó a Catherine con una mirada inquisitiva. «¿Así que esta es su nueva esposa?», preguntó. «He oído varias cosas». «Permítame presentarle», dijo Evan, posando la mano de Catherine sobre la suya. «A mi esposa, la marquesa de Ravenscroft». Catherine hizo una profunda reverencia. «Su gracia». El duque asintió. «Ormond, cierto. Una triste historia la de su padre. Pero usted parece haberse colocado bien». Las palabras eran hirientes, pero Catherine no flaqueó. «Gracias por su compasión, su gracia. Sí, mi familia sufrió una tragedia, pero estoy agradecida al destino por haberme llevado hasta un hombre digno». El duque enarcó una ceja. «¿Digno? Una palabra interesante. La mayoría elegiría rico». «La riqueza es pasajera, su gracia», respondió Catherine con calma. «La dignidad permanece». Silencio. Luego, el duque se rió, breve pero sinceramente. «Tiene una lengua afilada. Me gusta». Se volvió hacia Evan. «Ha elegido bien Ravenscroft. No haga caso de los chismosos. Tienen demasiado tiempo libre». Se marchó, y a su alrededor comenzaron los susurros. La aprobación del duque de Devonshire significaba mucho, pero las pruebas no habían terminado. «Lady Catherine», se oyó una voz melosa. Catherine se dio la vuelta. Se les acercaba Lady Charlotte Winthrop, hija de un conde, conocida por sus comentarios mordaces y su mala lengua. Alta, de pelo oscuro, con un vestido de color zafiro. «Lady Charlotte», asintió Catherine con frialdad. «Qué sorpresa verla aquí», gorjeó Charlotte acercándose. «La última vez que nos vimos fue... ¿Cuándo? ¿En el baile de los Middleton? Antes de que su familia... Bueno, ya sabe». Catherine apretó su abanico. «Sí, antes de eso». «Y aquí está hecha una marquesa». Charlotte la recorrió con la mirada. «¿Cómo cambian las cosas? Aunque dicen que algunas cosas cambian demasiado rápido, y no siempre de forma honesta». Evan dio un paso al frente. «Lady Charlotte, le ruego que mida sus palabras». «Oh, disculpe, milord», sonrió ella, pero sus ojos permanecieron fríos. «Solo repito lo que dice todo el mundo, que su matrimonio es muy conveniente para ambas partes». Catherine sintió que la ira hervía en su pecho. Soltó el brazo de Evan y se acercó a Charlotte. «Tiene razón, Lady Charlotte», dijo en voz alta, y varias cabezas se volvieron hacia ellas. «Nuestro matrimonio es conveniente. A mí me conviene tener un marido que me respeta. A él le conviene tener una esposa que no juega a juegos. Ambos hemos conseguido lo que queríamos. Honestidad, confianza, compañerismo». Inclinó la cabeza. «Dígame, Lady Charlotte, ¿puede usted decir lo mismo de sus perspectivas?» Charlotte palideció.
Todo el mundo sabía que había rechazado 3 propuestas y ahora se la consideraba casi una solterona. «Es usted una impertinente», exhaló. «Soy honesta», corrigió Catherine. «Como mi marido. Discúlpenos, tenemos otros conocidos que saludar». Tomó a Evan del brazo y se alejaron, dejando a Charlotte de pie con la boca abierta. Cuando se hubieron alejado lo suficiente, Evan se inclinó hacia su oído. «Has estado magnífica», susurró, y en su voz había orgullo. Catherine sintió que le ardían las mejillas. «Estoy cansada de fingir ser débil». «Entonces no finjas», dijo él, volviéndola hacia sí. «Sé tú misma. Con eso basta». El segundo acto de la ópera transcurrió en una nebulosa. Catherine permaneció sentada, cogida de la mano de Evan, y sintió cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Lo habían hecho. Se habían mostrado. Habían resistido el ataque. Cuando la ópera terminó y salieron hacia el carruaje, Evan la ayudó a subir y se sentó a su lado. El carruaje se puso en marcha, y el silencio de la noche londinense los envolvió. «Has estado increíble esta noche», dijo Evan mirándola. Estaba aterrorizada, admitió Catherine. «Pero no lo demostraste. Eso es lo importante». Ella se volvió hacia él. «¿Por qué haces esto? ¿Protegerme? ¿Arriesgar tu reputación?» Evan le tomó la mano y entrelazó sus dedos. «Porque lo vales», dijo simplemente. «Y porque yo...» se interrumpió. «¿Qué?», susurró Catherine. La miró a los ojos, y en su mirada había algo nuevo. Vulnerabilidad. «Me he enamorado de ti», dijo en voz baja. «No sé cuándo. Quizás desde el principio. Quizás poco a poco. Pero ahora lo sé con certeza. Te amo, Catherine». El corazón de Catherine se detuvo. Luego comenzó a latir tan rápido que apenas podía respirar. «Evan, no tienes que corresponderme», continuó él. «Sé que nuestro matrimonio no empezó así, pero quiero que lo sepas. No eres una deuda, no eres un trato, eres todo». Las lágrimas asomaron a los ojos de Catherine. «Yo también te amo», susurró, y las palabras salieron solas. Tenía miedo de admitirlo, miedo de que no fuera mutuo, pero te amo. Desde aquel día en el jardín cuando me diste la rosa, desde aquella toque en que te quedaste hasta la mañana. Te amo. Evan la atrajo hacia sí y la besó, profunda, apasionada, desesperadamente. Y en ese beso estaban todos los miedos, todo el dolor, todo lo que se habían ocultado el uno al otro. Cuando se separaron, él apoyó su frente en la de ella. «No más secretos», susurró, «no más muros». «Te lo prometo», exhaló ella. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de acontecimientos. Aparecieron en bailes, teatros, cenas de gala, siempre juntos, siempre demostrando que su matrimonio no era una mera formalidad. Los cotilleos se fueron apagando. Surgieron nuevos rumores, que el marqués de Ravenscroft estaba enamorado de su esposa como un colegial, que la marquesa rebosaba felicidad, que su matrimonio era uno de los pocos auténticos de la alta sociedad. Una noche, al regresar de una recepción en casa de la duquesa de Marlborough, Catherine sintió náuseas, ligeras pero claras. Evan se dio cuenta. «Estás pálida. ¿Ocurre algo?» «No, yo solo estoy cansada». Pero por la mañana, las náuseas se repitieron. Y al día siguiente, Catherine comprendió lo que podía significar, y su corazón latió con una mezcla de alegría y miedo. Llamó a un médico en secreto. Él vino, la examinó y lo confirmó. «Felicidades, Millie, está usted embarazada. De unas 6 semanas». Catherine se quedó sentada, asimilando la noticia. Un hijo, un heredero, la razón por la que Evan se había casado con ella. Pero ahora no era solo un deber, era su hijo, el fruto del amor que había surgido de un trato. Cuando Evan regresó a casa esa tarde, ella lo esperaba en el salón. Él entró, cansado, y se desabrochó el cuello de la camisa. «¿Un día largo?», preguntó ella. «Interminable». Se acercó y le dio un beso en la frente. «Pero ahora estoy mejor».
Catherine le tomó la mano y la posó sobre su vientre. «Tengo una noticia», dijo en voz baja. Evan frunció el ceño. «¿Cuál?» «Estoy embarazada». Silencio. La miró sin parpadear, y Catherine no pudo descifrar la expresión de su rostro. «¿Evan?», susurró, y de repente él sonrió, una sonrisa amplia y sincera, como nunca antes se la había visto. «¿De verdad?», exhaló. «Sí». La levantó en brazos y la hizo girar, y ella se rió, aferrándose a sus hombros. «Vamos a ser padres», dijo, bajándola. «Vamos a tener un hijo». «El heredero que querías», añadió Catherine. Evan negó con la cabeza. «No un heredero, nuestro hijo, el fruto de nuestro amor». Le tocó el vientre. «No hay nada más importante para mí». Catherine lo abrazó, hundiendo el rostro en su pecho. Y en ese momento comprendió que todo por lo que habían pasado, el dolor, los tratos, los miedos, los había llevado hasta allí, a una felicidad que no buscaban, pero que habían encontrado. Pasaron 6 meses. Catherine estaba de pie junto a la ventana de la mansión de Londres, contemplando el jardín donde florecían las flores de primavera. Su vientre se había redondeado y el niño se movía dentro, recordándole su presencia. Se llevó una mano al vientre y sonrió. «¿En qué piensas?», preguntó Evan, entrando. Se dio la vuelta. Él parecía más joven, más feliz. Las sombras habían desaparecido de sus ojos. «En cómo ha cambiado la vida», respondió. «Hace 1 año me escondía en el jardín de un monasterio. Pensaba que mi vida había terminado. Y ahora estás aquí». Se acercó y la abrazó por la espalda, posando las manos sobre su vientre. «Conmigo, con nuestro hijo, y doy gracias por cada día». Catherine cubrió las manos de él con las suyas. «Yo también». A pesar de cómo empezó todo. «Especialmente gracias a cómo empezó todo», corrigió Evan. «La deuda de tu padre te trajo a mí, y nunca me arrepentiré de ello». Ella se giró en sus brazos y lo miró a los ojos. «Te amo», dijo. «Y yo te amo a ti», respondió él, más de lo que creía ser capaz. La besó, tierna, lentamente, y en ese beso había una promesa. La promesa de un futuro, de una familia, de un amor que había vencido al cálculo. Y fuera. La primavera se abría paso, trayendo consigo calor, esperanza y una nueva vida. Agosto trajo el calor y el esperado acontecimiento. El parto fue difícil, largo. Catherine yacía en la cama, agarrando las sábanas, mientras la comadrona daba órdenes y Evan paseaba abajo, enloqueciendo de preocupación. Cuando se oyó el primer llanto del bebé, subió corriendo y entró en la habitación. Catherine estaba pálida, agotada, pero viva. En sus brazos sostenía un bulto, una criatura diminuta con un rostro rojo y arrugado. «Un niño», susurró la comadrona. «Un heredero sano». Evan se acercó y se arrodilló junto a la cama. Miró a su hijo, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Es precioso», exhaló. «Nuestro hijo», susurró Catherine, con voz débil pero feliz. Evan la besó y luego tocó la diminuta mano del bebé. Los deditos se cerraron alrededor de su dedo, y el corazón de Evan se desbordó. «Gracias», le susurró a Catherine, «por todo. Por nuestro hijo, por tu amor, por darme una oportunidad». Catherine sonrió, y sus ojos se cerraron de cansancio. «Tú me diste más que una oportunidad. Me diste un hogar», y mientras ella se dormía, con su hijo en brazos, Evan permaneció a su lado, contemplándolos a ambos, su familia, su vida, su felicidad. La deuda había sido saldada hacía mucho tiempo, pero lo que habían construido iba mucho más allá de un trato. Era amor, real, profundo, eterno. Y esto era solo el principio.